Apenas llevaba unas semanas de trabajo y ya conocía la mayoría de las rutas de la ciudad. Había conducido autobuses antes y ya había tenido algunas experiencias inquietantes. Pero esta todavía no puedo explicarla. Era un jueves a última hora y casi había terminado, pero uno de los otros conductores de la ruta nocturna llamó para decir que estaba enfermo, y como yo era el nuevo, me tocó sustituirlo. Era una ruta de la que no había oído hablar mucho, pero era el recorrido más sencillo por la ciudad. Solo había 2 paradas en todo el recorrido. La primera fue salir del depósito de Main North y entrar a Main Saint North, que llevaba directamente a través de la ciudad y salía por el otro lado. La segunda fue hacia la terminal de Main Saint South, que estaba en el otro lado y apenas en la ciudad. El tiempo de viaje aproximado era de 1 hora y 14 minutos, así que me sentí confiado con ello. Hasta que mi supervisor se inquietó. Había ciertas rutas con recogidas específicas que se clasificaban como paradas malas. Eran las de mayor incidencia con atracos, asaltos y todas esas cosas. Me sorprendí cuando me enteré de la frecuencia con la que ocurrían. Mi supervisor dijo que había una parada mala en mi ruta esa noche. Estaba cerca del final de la recta, justo antes de la terminal de Main South. Se llamaba la parada de Shell Beach. Técnicamente aún estaba operativa, pero me dijeron que la evitara. Que la evitara siempre que pudiera. La parada estaba frente a una enorme serie de complejos de viviendas públicas. Habían abierto hace años, pero rápidamente se hundieron económicamente debido a la mala gestión. No había dinero ni interés en derribarlos ni en hacer nada con la propiedad, así que se abandonaron tal cual y se convirtieron en las nuevas residencias de ocupas de todas partes. Pregunté si había habido situaciones violentas con los ocupas, bloqueando la carretera o algo así, pero mi supervisor se limitó a reiterar que pasara por alto la parada de Shell Beach y que estaría bien. La primera mitad del viaje fue fácil en su mayor parte. Era tarde, así que solo había unos cuantos pasajeros aquí y allá. La mayoría eran trabajadores por turnos, como enfermeras y guardias de seguridad, pero todos se habían ido a mitad de la ciudad. No había tenido un pasajero en 20 minutos y tenía tiempo para dejar que mi mente vagara. No dejaba de pensar en la parada de Shell Beach, que me esperaba en algún lugar más adelante. La ansiedad crecía en mi interior como si estuviera conduciendo hacia una tormenta. Observé los nombres de la parada del autobús, pensando en cómo mi supervisor parecía tener miedo de esta dicha parada. Parecía que había tenido una profunda advertencia personal de su parte, justo debajo de la superficie de lo que decía. Como si, por alguna razón, él mismo hubiera cometido el error de parar en ella. Más adelante, algo se movía al otro lado de la carretera y atrajo mi atención. Estaba demasiado lejos para verlo con claridad, pero parecía una persona empujando algo. Me acerqué y me di cuenta de que era una señora que empujaba un carrito de bebé. Estaba cruzando la calle a trompicones y subiendo a toda prisa hacia una parada de autobús. La siguiente en mi camino. Ding, se anunció la siguiente parada. Shell Beach. Se me apretó el estómago al ver que la señora se acercaba cojeando a la parada. Iba a llegar antes que ella, lo que significaba que estaría vacía al llegar. Luché conmigo mismo, intentando convencer a mi conciencia de que debía fingir que no había visto a la señora y seguir adelante, para evitar la parada a toda costa como me dijeron. Entonces la señora se giró y empezó a saludarme mientras me acercaba. Cruzamos miradas. Ella me vio y yo la vi a ella. Supe que tenía que parar. Así que me acerqué a la parada de Shell Beach, que tenía la S tachada, y esperé a la señora con el cochecito de bebé. Las ruedas chirriaron cuando el cochecito se acercaba.
Finalmente la dama y el carruaje llegaron a la puerta principal abierta. Parecía pobre y poco arreglada. Instintivamente me levanté para ayudarla a subir el carruaje por las escaleras del autobús. En cuanto me bajé, el aire parecía más fresco. Miré hacia afuera, pasé por la parada y vi los proyectos abandonados. Era como una ciudad fantasma. Ventanas y puertas tapiadas y sonidos aleatorios detrás de ellas. Agarré el eje de la rueda delantera inferior del carro y cuando lo hice, recibí una extraña descarga estática. No en la punta de ninguno de mis dedos, sino justo en el centro de mi palma. Sin embargo, me mantuve firme y ayudé a subirlo al autobús. La señora me agradeció mi ayuda con el carrito y que me detuviera, diciendo que los autobuses suelen pasar por delante sin parar. Cuando subimos el carruaje se oyó un sonido metálico procedente del interior, en el que no podía ver. Supuse que el sonido era de un juguete o un sonajero de bebé, algo que el niño agitaba. La señora rebuscó en un pequeño y sucio sobre y sacó el cambio para la tarifa. Pagó con monedas de 10 y 5 centavos y luego empujó el cochecito junto a mí y pude ver su interior. No había ningún bebé. Estaba lleno de latas y botellas vacías. Las latas habían sido pisoteadas, por lo que ahora solo eran pequeños platillos. Dentro del carrito apestaba a refresco viejo y a cerveza rancia. La señora se dirigió hasta la esquina trasera derecha del autobús, pero justo cuando se sentó, volvió a levantarse y tocó el timbre. Me pareció extraño. Entonces, vi cuál era la siguiente parada. Shell Beach, otra vez, y con la S rayada de la misma manera. Las luces del techo parpadearon, solo por un momento. Luego, esporádicamente, en pequeñas ráfagas antes de calmarse. Pasé por delante de la parada, ahora con miedo, y miré por el retrovisor, pero no había nadie ahí detrás. La señora del carruaje se había ido. Volví a estar solo en el autobús. Apreté más el acelerador y vi cómo la parada del autobús desaparecía detrás de mí. La carretera que tenía delante me resultaba familiar, y pude ver la parada de Shell Beach más allá, allá adelante. ¡Otra vez! Así que apreté el acelerador y seguí pasando. Una voz gritó desde la parte de atrás del autobús que hizo que se me helaran las venas. ¿Has visto a mis padres? No sé, sonaba como una niña de 11 o 12 años. Su largo pelo oscuro colgaba cubriéndole la cara. Llevaba un vestido floral desteñido y estaba sentada en la esquina derecha del autobús, justo donde había estado sentada la señora del carruaje. Las luces volvieron a parpadear, esta vez de forma intermitente. La niña desapareció y luego reapareció varios asientos más adelante, mucho más cerca. Me giré por encima del hombro, pero no había nadie allí atrás. Volví a mirar por el retrovisor y allí estaba ella, ahora en medio camino del autobús. Tenía unas extrañas marcas en la cara, pero era muy difícil saber qué eran. Más adelante, el cartel de Shell Beach se acercaba de nuevo. Las luces del techo se encendieron más, acercando a la niña cada vez más a mí, fila a fila. La energía comenzó a parpadear y el autobús se apagó. Luego se arrastró y rodó hacia adelante por puro impulso durante unos 30 metros. Y luego se detuvo frente a la parada de Shell Beach. La electricidad estaba completamente en otro lugar y yo estaba sentado en la oscuridad. La radio tampoco funcionaba. Miré por encima de mi hombro y luego por el retrovisor. Parecía que la chica se había ido, pero no podía estar seguro.
Había demasiadas sombras. Las latas de metal empezaron a sonar fuera. El carruaje, la señora. Podía oírla subiendo a trompicones por el lateral del autobús hasta la entrada. La puerta se abrió sola y el traqueteo se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Entonces, los sonidos cesaron. Me quedé sentado, mirando por la puerta abierta, esperando que la cara de la señora se asomara por el lateral y me sonriera, pero nunca lo hizo. El traqueteo comenzó de nuevo, pero esta vez desde la parte trasera del autobús. Salté de mi asiento y vi la silueta de la señora en el fondo. Estaba arrastrando el carrito hacia adelante, haciéndolo temblar cada vez más fuerte con cada paso. Y el autobús estaba lleno de otras siluetas, de todas las formas y tamaños. La voz de la niña salió ahora de la señora, pero se volvió mucho más áspera, como si hubiera envejecido toda una vida en mitad de la frase. ¿Has visto a mis padres? Cogí el móvil y salí corriendo del autobús. Cerré manualmente la puerta y me puse bajo la luz de la parada. Miré por las ventanas, pero ahora no podía ver a nadie dentro. Volvía a aparecer vacío. Comprobé mi teléfono, pero no se encendía. Estaba totalmente muerto. Entonces me di cuenta de que el autobús había cambiado. Las puertas habían desaparecido. Todo el lado del autobús era el mismo panel metálico. Me acerqué a la parte trasera del autobús para comprobar el otro lado, y estaba igual. No había forma de entrar o salir de él. Y eso era malo porque ahora estaba atrapado en la parada de Shell Beach, fuera del único medio de escape, si es que lo puedo llamar así. Miré hacia arriba y hacia abajo de la calle, pero una densa niebla me había encerrado. No había terminales principales del norte ni del sur. Solo estaba la vasta extensión del proyecto de viviendas urbanas detrás de la parada. Un grito salió de algún lugar del oscuro complejo. Sonaba como si estuvieran asesinando a alguien. Los gritos se acercaron cada vez más cerca a la parada del autobús. El traqueteo metálico de las latas se unió a los gritos, y la voz distorsionada y demoníaca de la niña comenzó a hacer la misma pregunta repetidamente. ¿Has visto a mis padres? 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 Justo cuando el movimiento aparecía desde las sombras, sentí un estruendo detrás de mí. Era el autobús. Estaba funcionando de nuevo. Y las puertas delanteras y traseras habían vuelto y estaban abiertas. Me apresuré hacia la puerta delantera y volví a ponerme al volante, cerrando de golpe las dos puertas y pisando el acelerador. Miré por el retrovisor, pero el autobús estaba vacío. Volví a estar solo. Más adelante, una nueva parada se acercaba. Birmingham. Estaba muy agradecido de ver algo que no fuera Shell Beach, y también estaba vacía. Seguí mirando el retrovisor, asegurándome de que no había algo escondido entre los asientos, pero no apareció nada, y me metí en la terminal de Main South para iniciar el bucle de vuelta. Pero a mitad del trayecto hacia Main North, la niña había vuelto. Estaba de nuevo en la esquina trasera derecha del autobús, pero solo podía verla por el retrovisor. Otra vez. Había otras personas que había recogido por el camino, pero ninguna parecía fijarse en la niña. Poco a poco mis otros pasajeros fueron saliendo, así que ahí estábamos otra vez. Estábamos solo la niña y yo. Y ella estaba subiendo las filas de nuevo. Solo entre mis parpadeos, en esos milisegundos en los que no podía ver, ella se desplazaba hacia adelante.
Ni siquiera reduje la velocidad al pasar por las 3 últimas paradas. Entré en la terminal norte con un patinazo que dejé marcas negras en la entrada hasta el día de hoy. Aparqué el autobús rápidamente, negándome a mirar por el espejo retrovisor. Pero eso no impidió que una voz entrara flotando. ¿Has visto a mis padres? Me caí por las escaleras del autobús y corrí hasta el aparcamiento de los empleados sin mirar atrás. Subí a mi coche y estaba tan asustado que giré el espejo retrovisor hacia arriba, mirando al techo, para no poder ver detrás de mí. Salí de la terminal mirando el autobús que acababa de dejar. Seguía estacionado en el aparcamiento con la puerta abierta, pero es que la verdad ni siquiera me importaba cómo lo había dejado. Estaba pensando en que ni siquiera iba a volver después de esa noche. Mientras conducía sentí un frescor que me hacía cosquillas en la nuca, como si algo exhalara delicadamente. Mi curiosidad aumentó y ajusté el espejo retrovisor. Y en el espejo trasero, la niña me miraba fijamente. Ahora podía ver su cara. Estaba cubierta de profundas laceraciones irregulares que permanecían rojas a pesar de no sangrar. Las luces altas parpadearon, llenando mi parabrisas, y me di cuenta de que me había metido en el tráfico que venía de frente. Empecé a conducir hacia atrás y sentí una sacudida en mi cuerpo. Me estremecí y me di cuenta de que estaba de nuevo en el asiento delantero de mi autobús. Había un guardia de seguridad del transporte público sacudiéndome. Estaba tratando de despertarme. Ahí estaba yo. Estaba sentado en la parada de Shell Beach, mareado y con la vista borrosa. El guardia me ayudó a salir de mi asiento y consiguieron que un conductor de reemplazo viniera a hacerse cargo del autobús. Descubrí que había estado inconsciente, completamente fuera de combate, durante, no sé, las últimas 3 horas tal vez. Todo lo que viví había sido una mentira. Nunca había pasado de Shell Beach, y por la razón que sea, me había detenido allí, sentado con el pie en el descanso, y me quedé dormido. Hubo una investigación. Querían saber si había estado bebiendo o drogándome mientras trabajaba, pero eso se solucionó rápidamente. Mi supervisor intervino y dio algunas declaraciones. Después de escuchar lo que tenía que decir, me dijo que había tenido suerte, y mi experiencia quedó registrada como uno de los sucesos más leves archivados sobre la parada de Shell Beach. Como era de esperarse, dejé el trabajo al día siguiente y evito el extremo sur de la ciudad si puedo. Pero incluso ahora, semanas después, sigo oyendo el traqueteo del metal cada 2x3 y me pregunto si todavía estoy sentado en el asiento del conductor de ese autobús, esperando a que me despierten. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.